tengo trabajo también, o sea, trabajo durante la semana. Me imagino que sí. Bueno, de todas maneras, la idea es que ustedes vean a los ejercicios, estas prácticas, siempre con el ánimo de ir afianzando mejor los conceptos, tratando de entrenarse, ¿no? Para lo que vendría el examen. Ah, de principio estaba pensando que hasta el viernes de la próxima semana me entreguen. Podría dar tal vez un día más, incluso sábado, si es que estuvieran con muchos exámenes en la semana. O sea, la pregunta es, ¿la próxima semana están con cuántos exámenes? En mi caso sería tres. eh, En mi caso también sería tres. En mi Tres. caso igual sería tres. Wow, un promedio de 3 exámenes. Ya, lo que podría extender como máximo sería, hoy Carlos, sí, 5 exámenes. Wow, o sea que cada día estás dando, si no es uno, por lo menos dos. Mm, Sí, Inge. sí, me imagino. Entonces yo podría extender hasta el domingo de la próxima semana esa práctica, ¿ya? El problema es, pues, si este parcial ya está así siendo tan pesado, porque todos han concentrado sus exámenes o hemos concentrado en la semana. Uy, qué pena. Por eso mismo, pucha, desde un inicio estábamos pues entre los docentes de intro, ya tratando de ponerles las fechas de entradita, ¿no? O sea, para que ustedes también un poco acomoden y soliciten a sus docentes un poco más de cuidado por el asunto de cruces o no salir de este examen y luego ir a otro, es complicado, entiendo. Pero bueno, así es el asunto de ser estudiante y muchas veces inclusive ni siquiera son 2 exámenes, hasta 3, y eso sobre todo sucede en el segundo parcial y final. Bueno, por eso no hay que dejar las cosas muy para la semana o días anteriores al examen. Van a necesitar un poquito más ser cuidadosos con la organización, la planificación que ustedes tienen, ¿no? Para estudiar. Eh, ok. Para nuestro primer parcial, incluso todavía es el material que hemos avanzado poco. Entonces, el segundo parcial trae más material que la verdad va a costar o va a exigir mayor tiempo de dedicación, ¿no? Entonces, ojalá les pueda ir muy bien en este primer parcial y bueno, con el segundo más, culminar la materia, ¿no? Con éxito. Eso es lo que yo deseo. Espero que se pueda lograr en ese sentido. Bien, alguien más me estaba escribiendo, decía, ¿habrá hoy elecciones? No, no va a haber, porque Cristian dice es que por las elecciones no pasaron, nos pasaron a la otra semana. No, qué pena. El asunto es que no se han podido coordinar, creo, con esta cuestión de los problemas de bioseguridad y ese tipo de cosas. Y pues todavía no se tiene, ¿no? El permiso, como quien dice, para que ustedes puedan, y nosotros también, sin riesgo en la salud, hacer
ese proceso electoral, así que no habrá hoy elecciones. Y esto, pero qué pena. Era solo un día de elecciones, tampoco los docentes deberíamos ir postergando tanto, ¿no? Bueno, pero ahí está, ni modo. Y no sé si la próxima semana sea las elecciones, no tenemos todavía una fecha definida al respecto. Así que paciencia será, pues vamos a tener que esperar que se saca, ¿no? En las próximas horas o días. Eso es. Ya. Hay una ventana que me va molestando, que no me deja ver. A ver, espero que no entiendo de dónde salta esta ventana, pese a que ya he puesto. Mm, No entiendo, la verdad no entiendo por qué ocurre este problema en mi máquina, pero bien. Voy a tratar de ahora compartirles ya la clase. No sé si tienen algún comentario, algo más, una inquietud que quieran preguntar, compartir. Ok, listo. Entonces, tengan ustedes muy buenos días. Entiendo que esta para la mayoría de ustedes debe ser la primera clase, entonces hagamos que realmente sea una clase motivante donde pongamos toda nuestra atención, dado que este material que hoy vamos a llevar también entra al examen, o sea, lo que hagamos hoy y mañana entra al examen. Y pido por favor poner toda la atención debida a las cosas que se va a indicar. Bien, entonces ya tengo en pantalla lo que habíamos estado ya abordando hace 2 clases pasadas. Pero claro, hay cosas que falta un poquito más, pienso, explicar y también poner en claro, ¿no? Algunas diferencias que es muy probable que con el ejemplo pasado no ha quedado exactamente como quisiera que lo tomen, ¿no? Sea bien entendido. Bueno, yendo directamente a hablar del aspecto de los métodos y sabiendo que un método es un conjunto de instrucciones, ¿no? Y estas instrucciones básicamente están dentro del cuerpo del método. Voy a tratar de mirar esto, ¿no? Cuerpo hemos indicado que siempre va a estar delimitado por llaves abiertas y cerradas. Y bueno, para hacer lo que está indicando el cuerpo del método, el método en su cabecera va a precisar de alguna información o datos, ¿no? Que se le tenga que proveer, ya sea por el momento de manera definida, ¿no? Como en este caso, donde ya se indica que se va a ingresar un valor de tipo entero y ese ingreso va a tener que ser a partir de la llamada al método. Entonces, los métodos tienen como 2 estados. Primero, tienen que ser desarrollados, ¿no? ¿Sí? Escritos. Y segundo, para actuar sobre las instrucciones que indica el cuerpo, deben ser llamados. Llamar significa también, en términos del libro, invocar. Es un sinónimo que se maneja en el libro que estamos viendo y también en otros, ¿no? Cuando entonces ustedes leen esta palabra invocar a métodos, es justamente eso que yo estoy refiriendo como llamar al método.
¿Y esto para qué se hace? Es que la creación de los métodos tiene un fin, un objetivo. Pues como ya habíamos también dicho, que las clases, al ser desarrolladas, o sea, escritas, necesitan en una parte de su cuerpo definir los métodos, aquello que la clase va a permitir hacer al usuario. O sea, cuando el usuario, nosotros que vamos a usar ese programa, vamos a hacer correr el programa, vamos a utilizar a los métodos, ¿no? Y estos métodos van a ejecutar instrucciones que están definidas en su cuerpo. Entonces, para decir qué método voy a utilizar en un momento indicado como usuario, yo me voy a referir prácticamente a llamar al método a través del uso de su nombre de ese método. ¿Sí? Entonces, una forma va a ser esta, la que ustedes están viendo, imaginando que yo tengo un objeto creado cuyo nombre es auto1 y con ese objeto yo quiero hacer uso de un método cuyo nombre es setKilometraje. Bueno, pero para completar ese uso o hacer efectivo ese uso, necesito saber si precisa el método que yo ingrese a algún dato, ¿no? En este caso, si miramos cómo está definida la cabecera del método, encontramos que hay un dato que precisa del tipo entero. A este dato que está entre paréntesis, formalmente se va a conocer con el nombre de parámetro. Y en este caso, cuando se está describiendo o desarrollando el método, ¿no? Este parámetro lleva un nombre de parámetro formal. Por eso es que, si se fijan, lleva el color verde. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo estoy en el estado de utilizar ese método? Pues tengo que llamar al método. Entonces, eso exactamente es lo que estoy haciendo en este instante. Como objeto de la clase, por supuesto, yo tendría que haber escrito una clase donde va a estar este método dentro de su cuerpo escrito. Voy a poder, como objeto que se crea a partir de esa clase, utilizar uno de los métodos escritos en esa clase, ¿no? Pero para usar, cuando yo estoy ejecutando, me va a poner a recordar toda esta parte de la cabecera, o al menos el nombre del método que estoy intentando utilizar acompañado del método, del parámetro. ¿Para qué me sirve eso? Para decirme, ok, usted está intentando utilizar este método, pero requiere además ingresar un valor que sea entero. Entonces, yo en ese instante voy a decidir si pongo 45, 12, 24, 1500, etcétera. ¿Sí? Entonces, este valor que ustedes notan que va a ser ingresado por el que está manejando el programa será denominado en adelante como parámetro actual. Ok. Este aspecto visto ya en Java, vamos a ir aquí, ¿no? Ya. Vamos a trabajar con la clase persona, ¿sí? Y ustedes notarán que la clase persona tiene varios métodos. Entonces, estoy en este caso. Voy a crear primero un objeto de tipo persona. Ese objeto de tipo persona voy a crearlo directamente así, porque todavía no hemos aprendido con
Si notan, hay dos formas de crear el objeto. Por ahora, simplemente me voy a abocar a este, donde no me está pidiendo parámetros. Fíjense que con relación a la otra, tiene 1, 2, 3 parámetros. En cambio, este no tiene parámetros. ¿Sí? Entonces se crea una persona. Ahora yo quiero utilizar el método tamaño. Si se fijan, hay un método que establece el tamaño, o sea, es el set tamaño, y seguro que va a haber otro que recupera el valor del tamaño, que sería getTamaño. Primero, antes de pasar la información o el dato o el valor para tamaño, veamos cuánto está tomando con getTamaño. Si nos fijamos, ustedes verán en ese cuadro amarillo, eso es lo que está retornando con la información del valor que toma tamaño. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque leo en la ventanita lo siguiente, double getTamaño. Eso es prácticamente por la forma como está escrito. Primero, getTamaño llega a ser variable o es un método. ¿Qué me pueden decir de todo lo que ya hemos ido aprendiendo hasta aquí? ¿Es, palabras, un atributo o es un método de la clase persona? Por favor, abran sus micrófonos. A mí me parece una variable, pero no estoy seguro, licenciado. Carlos, ¿me has hablado tú? Sí, me parece que es una variable, pero no estoy seguro, dice. Ya. ¿Alguien, otra persona que tal vez está de acuerdo con Carlos? ¿Es un método? A ver, ¿por qué es un método? Y ahora sí yo quiero que me digas tu nombre. ¿Perdón? Concuerdo en que sería un método, Inge. Ya, el primero que me dijo que es un método, ¿quién es? Yo, Inge. ¿Qué es tu nombre? Alan Alan, ¿qué? Herrera. Herrera. Ya, Alan, dime por qué es un método. Y la respuesta más fácil es porque lleva paréntesis, Inge, Ya, abierto y cerrado. ok, gracias. Y Francis, ¿por qué será un método desde tu punto de vista? Porque este método tiene la función de retornar el resultado del color de cabello. El color de cabello sería la variable, es decir, el atributo, pero el método en sí sería get color cabello. Por eso sería un método. Ya, ok. Como Francis decía, prácticamente lo que está tratando de hacer este método, en hacer, necesitamos saber si ese hacer va a retornar un valor o no. Si estamos hablando de get, hemos dicho que sí o sí retorna algún valor. En este caso, ese retorno es un valor doble, o sea, decimal. Ya. ¿Quién hace ese tipo de juego? O el método. El método. Otro asunto que no se ha dicho, en este caso Alan, es que está acompañado por paréntesis abiertos y cerrados, ¿no? Esa es otra señal para decir, es un método. Ok, y si se fijan un poquito más, van a encontrar la palabra returned, ¿no? Que es ese valor que está marcado en ese cuadro amarillo. Ok, entonces por eso es un método. Bueno, ahora sí vamos a ir al otro que es del tipo set. Es aquel que cambia el valor del tamaño.
Acabo de explicar hace un momentito de que los métodos son trozos de código que llevan en su cabecera una particularidad, es decir, pueden necesitar de alguna información para hacer las tareas a las cuales han sido designadas. Por supuesto que no todos están obligados siempre a enviar, aun sea un parámetro, porque en el caso anterior del get, si recuerdan, era paréntesis abiertos y cerrados, entonces mucho cuidado. A veces no vamos a estar en esas situaciones donde no necesitamos enviar datos. Todo depende de qué queremos que haga el método. ¿Ya? No hay una receta así definida. Para este caso sí, para el otro no. Aún siendo void, como en este caso, ¿no? Se fijarán datos para hacer las cosas que están implicados en su cuerpo. En algunas otras, aún siendo diferente a void, también pueden necesitar, o sea, no siempre tenemos que estar asociando. Si es void, necesito enviar, si es diferente a void, no necesito, no siempre es la regla así, no es una receta. Vamos a ir viendo esas variaciones, ¿listo? Bien, generalmente hemos quedado en este tipo de métodos cuya misión es cambiar el estado de un atributo, en este caso el tamaño. El tipo de retorno va a ser void, porque simplemente lo que quiero es ese hecho de cambiar o de actualizar, no tanto así de devolver. ¿Sí? Entonces, en ese caso, siempre su tipo de retorno es void, nunca diferente a void. Y como la idea es cambiar ese valor, pues entonces yo necesito ingresar un nuevo valor, ¿sí? Ese nuevo valor lo va a definir o quién va a asignar ese nuevo valor, la persona que está en este caso ejecutando el programa, por ejemplo, yo en este momento. Entonces, cuando a esta situación tengo que poner un poquito más de atención de lo que está sucediendo en el entorno BlueJ. Fíjense si leemos textualmente ahora lo que a continuación viene en esta cadena con un con letras color gris. Dice persona 1 y uno, bueno, el que está haciendo correr se puede preguntar, ¿y qué será persona 1? Entonces seamos un poquito más curiosos y dirijamos nuestra mirada a esta parte, ¿no? Si revisamos en rojito vamos a encontrar justamente la palabra persona 1. Y ahora yo me pregunto, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un objeto? Bien, Carlos, es un objeto. ¿De dónde ha surgido este objeto, Carlos? ¿Cómo ha aparecido ese objeto? Usted lo ha creado antes de entrar al método. Perdón, sí, al método. Ya, entonces es porque, como dices, Carlos, yo he creado haciendo con el mouse, botón derecho y listo. He dicho, quiero crear un objeto. La palabra new, si se fijan, y traducido en castellano, es nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, teacher. Ok, entonces, ¿qué me está dando esta instrucción o esta línea de código? Prácticamente me está diciendo, usted en este momento puede crear nuevos objetos a partir de esta clase persona. Y ese objeto que desea crear, o los objetos que puede crear, pueden ser de dos tipos.
Uno, así, con metros vacíos, donde usted no va a necesitar ingresar nada, y otro con muchos parámetros, o sea, o características que usted va a tener que definir. Por el momento solo quiero que me tomen atención sobre este, ya en el que no se observa ninguna información necesaria. Bueno, eso es lo que he hecho y por eso ha aparecido persona 1. Si gustan, puedo hacer otro más y así aparecerá persona 2, etcétera, etcétera. Ok, pero estamos en este caso leyendo qué hace esta instrucción. Pues dice que era, según Carlos, dice es objeto. Entonces esto dice objeto. Aquí, si perciben, hay un punto. Punto. Y lo que sigue a continuación es set tamaño. ¿Y set tamaño qué es? Aquí encima El método. puedo ver que es un método. ¿Por qué? Por las características ya antes explicadas. Paréntesis abierto, cerrado. En este caso sí lleva parámetros. Tiene un tipo de retorno. ¿Sí? Entonces, está llamando a quién a este método. Pues, si se fijan, además, hay un paréntesis abierto y hay otro cerrado. Entonces, ¿qué pide que ponga en esta cajita? En esta, pues, un valor e incluso, me temo que lleguen a apreciar, pero en una letra aún más tenue que esta, poco visible, pero sí se puede con un poquito más de atención apreciar, dice, es como si me estuviera susurrando al oído, así, ¿no? Entonces, ingresa un tamaño, pero que sea decimal, así, ¿no? Entonces me está gritando, aunque sea bajito, pero está ahí. Entonces yo tengo que decir, ok, mi tamaño es 42.6, por decir. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? Es que la información o el valor que yo tenga que ingresar prácticamente sea igual con lo esperado. ¿En qué? En el parámetro, en el tipo de parámetro que ha sido definido, en el tipo de dato, perdón, que ha sido definido en el parámetro de del método, ¿no? Que corresponde a TAM. Ok, entonces una vez que hago eso, voy a poner aceptar. Y si ahora llamo a get tamaño, ese valor anterior tendría que haber cambiado. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estableciendo qué propiedad para el objeto. ¿Qué hemos hecho? ¿Quién recuerda? Cambiar, ¿qué hace con el objeto? Kevin, ¿te acuerdas? Huáscar, tal vez Pedro. No, no se acuerda. Un objeto se puede crear con una identidad, sea un nombre. Luego, un objeto puede tener comportamiento. Hemos dicho, por ejemplo, establecer su propio tamaño. Si esta persona 1, si lo cambiara con un nombre de Carlos Mendizábal. Carlos Mendizábal es una persona que tiene un tamaño de, tal vez Carlos, bueno, quién 1.80. sabe, es más alto este número. ¿No ve? Entonces ya, menos esa idea de objetivizar estas cosas, ¿no? Sí, imaginemos que es así. Entonces, estamos aquí otorgando un valor a la persona
cuyo nombre, o sea, ahora ya estamos tratando de especificar de este grupo de personas solamente a Carlos, ¿no? Entonces, el tamaño de Carlos es, y ahí yo he puesto un valor. Entonces, cuando yo pongo ese valor, el objeto toma, ¿qué cosa? Es otra propiedad que tiene Una el objeto. identidad. La de Kevin, persona 1. A ver, vamos a hacerlo así. Quiero crear un objeto. En este caso, decía a Carlos Mendizábal. Ok, ese es su ¿Verdad, teacher? identidad. Me equivoqué. Es atributo, si no Ah, me equivoco. está bien, digamos, que me digas que el objeto tiene un atributo. Este objeto, ¿qué atributos va a tener? Estas que están definidas aquí, ¿no? Estos son sus atributos de este objeto. Pero también este dado va a poder especificar las cosas que sabe hacer, cualidades o habilidades que sabe hacer. Y es todo eso, los métodos. Bien, pero falta algo más. Cuando se tiene que ya otorgar valores a esos atributos definidos, a los cuales no se puede hacer por regla por los principios que maneja la PO de esta forma. Bueno, van a comprobar que sí se puede hacer, se puede, pero no se debería. Por ejemplo, sexo, puedo decir igual a definido chat. Entonces, si hablara de Carlos, ¿no? Masculino. Aquí ya estoy asignando, ¿sí? Esto. Ahora, cuando empiece a correr el programa, yo no puedo decir, no sé, digamos, por otro lado, aquí, decir sexo, igual F. Ya, hasta aquí todo parece ser correcto, ¿no? Aquí he inicializado y aquí lo puedo cambiar si es que voy a inicializar con estos valores por defecto. Pero si yo quisiera, ¿acaso todos mis personajes o las personas que cree siempre van a ser femenino, cambiarse aquí dentro? Parecería que todos los que se van a crear a partir de esta plantilla, todos van a ser femeninos. Mentira, ¿no ve? En algún momento, este valor de sexo, si hablara de Carlos, por ejemplo, tendría que cambiar. Voy a tener que hacer correr para mostrarles. Ya voy a crear nuevamente. O no, aquí, Carlos. Vale. Ya. Y si me fijo, get sexo, fíjense, está femenino, ¿no? Ahora yo quisiera cambiar, pues no es verdad, ¿no ve? A eso me estoy yendo. Si hasta aquí ha sido supuestamente correcto las cosas que he hecho, y ahora yo quiero modificar esta variable por lo que es masculino, pues necesito sí o sí hacer estos métodos. O sea, cualquier valor de los atributos declarados aquí, ¿no?
para que estos tomen nuevo, no puedo dentro del cuerpo de la clase hacer una cosa así, directa. Tal vez en la declaración sí, como esta. Pero aquí adentro no debería ser posible, digamos en una línea de código, poner sexo igual a M aquí adentro, ¿no? Sino tengo que hacer sí o sí estos métodos para, ya sea asignar no solamente el peso o también asignar tamaño, también color de cabello. Fíjense que color de cabello, para manipular los valores de esos atributos me he hecho por cada uno. Prácticamente, si aquí yo tengo 2, 4, 5, va a aparecer método set 5 veces. 1, 2, son 2 versiones, inclusive 6 veces entonces. 4, 5, 6, ¿no ve? Sí, entonces la manipulación de estas variables se hace a través de esos métodos. Eso quiero que quede bien claro. Y la consulta de esos valores también se hace a través de estos métodos get ya también, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ahora, más adelante, aunque lo haríamos esta parte, si yo quisiera mostrar en pantalla y qué sexo tiene Carlos, ¿no? Yo tendría que poner, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera mostrar en pantalla, voy a decir, entonces, quiero mostrar. ¿Qué cosa? En pantalla, por eso es out en la línea. Y vamos a decir, así, vamos a hacerlo. Y aquí vamos a concatenar y el valor no podría directamente ingresar con la variable sexo, sino en todo caso voy a tener que agarrar esto, sexo. Pero ustedes van a hacer la prueba, inclusive si les funciona o no poner los sexos. Seguro que sí les va a funcionar. Bien. Se tiene que acceder a esos atributos mediante métodos también, porque si no, no tendría sentido haber hecho get sexo, get nombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, eso. Ahora, para no estar compilando y volviendo a crear, después lo hacemos correr esta partecita. Volveré a lo que estaba queriendo indicarles. Entonces, para que yo cambie el valor del sexo que inicialmente está, qué sé yo, señalando a Carlos, a esa persona, voy a tener que ir a establecer el valor a otra, ¿no? A otro que sería, wow, en este caso nuevamente va a quedar F, porque en set sexo está F. ¿Lo ve? Entonces, si vamos a hacer la prueba,
No sé por qué. TF, ¿no? Si aquí yo le voy a cambiar a M. Perdón, Carlos. No es que he querido insistir nuevamente. Perdón, licenciado, no le escucho muy bien. Un poquito más fuerte, por favor. Disculpa, te decía, no es que quiero insistir que tu sexo es femenino, para nada, ¿no? Ya, entonces ahora sí. Sí, inicialmente vamos a mirar. Es F por este caso de que yo he creado una con estas características, pero después digo, no, pues Carlos es masculino, entonces voy a ir a hacer correr este. Este, ¿no? Entonces yo voy a elegir de los set el que quiero que se ejecute. Set sexo. En este caso no me va a pedir que no ingrese ningún valor porque así está declarado la cabecera de mi método. No pide ningún valor. Por eso es que no se ejecuta ninguna cajita donde me diga, me dé algún otro mensaje. Ahora si yo veo, si es que ha cambiado, efectivamente veo que sí lo ha hecho y es por este motivo, ¿no? Porque al llamar a este método, ese valor ha sido establecido en M. Ya, a ese hecho de ir modificando, se tiene definido o conocido con un nombre. ¿Quién ha recordado? Eso es lo que he ido preguntando desde hace rato. Un método tiene un identificador. Puede tener atributos y también sus métodos, pero además tiene algo. Dos, no precisamente se quedan con un valor defecto o el que podríamos haber inicializado como en el caso del ejemplo que acabo de hacer. Hay ir cambiando de valores que se llama Un parámetro que es igual a una variable que modifica un método. no, hay una palabra, nada más que una con la que se conoce cuando se habla del objeto. Nada, ¿no recuerdan? No vamos a perder más mucho tiempo. Cuando estoy haciendo esas jugadas de cambiar de valor, de establecer un valor para la variable sexo, es pues definir el estado de un objeto. ¿Ya? Eso es, el estado de un objeto. Ok, ahora sí me han entendido que el trabajo de los atributos se hace a través de de métodos, y estos métodos prácticamente en su interior definen tareas. Estas tareas pueden necesitar de parámetros o la información, en pocas palabras, que se va a ir pasando conforme a la cantidad de cosas que va a hacer el método. Otra cosa que hemos aprendido en este instante, cuando yo hago, por ejemplo, quiero establecer el color de cabello de Carlos, también estamos aprendiendo una cosa, que siendo Carlos un objeto del tipo persona, ¿no ve? Fíjense, puede hacer uso de tantos métodos como los que ha definido la clase persona. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? A través de la llamada al método que él quiere ejecutar. En este caso, quiere cambiar el color de su cabello. Me doy cuenta, pues aquí hay una formación de objeto punto método.
¿Ya? Entonces, esto es una llamada al método. Y tanto como Carlos, si quieren, yo puedo crear otra persona cuyo nombre sea Kevin, Kevin La Serna. ¿No? Entonces, es otra persona, características y también comportamientos, al igual que Carlos, pero que cuando yo ya quiero establecer, por ejemplo, características bien particulares a cada una de estas personas, voy a utilizar estos métodos. ¿Para qué? Para definir los estados, por ejemplo, del tamaño de Kevin. Kevin, ¿cuánto es tu tamaño? Kevin La Serna. 1.75. Ya, 1.75. ¿Ven? Que si quiero hacerlo para Carlos, el tamaño me dijo 1.88. 80. 80, ya. Sí. ¿Vieron? Entonces, cada uno de estos objetos puede ir especificando su estado particular, ¿no? No todos tienen el mismo tamaño. Pueden coincidir, sí, pero no todos por regla general son de tamaño 1.80, etc. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando estoy tratando de definir esas características bien particulares de cada persona a esos valores. Volviendo a las transparencias. Y antes preguntando, ¿se entendió? ¿O hemos quedado confundidos? Ahora, él se ve los parámetros formales y los actuales. Iremos primero por los actuales. Cuando Kevin ha querido establecer ahora sí, el color de su cabello, ¿no? Tiene que hacer uso de un método. Ese método al que quiere referirse debe ser llamado. Al que estoy llamando en este momento, ¿no? Fíjense que necesita que yo ingrese un dato de tipo cadena. En este momento que yo estoy mirando esta parte, yo creo que ustedes están viendo cómo está mi mouse señalando, ¿no? Ese parámetro. En ese instante estoy hablando de un parámetro formal de esta parte, porque está hacia la cabecera del método. Cuando yo bajo mi mirada y encuentro esta parte donde hace el objeto uso o la llamada o invocación a este método, en ese caso ya es un parámetro actual. ¿Por qué? Porque yo voy a usar un dato. Y dependiendo del tipo de dato, como es cadena, yo voy a escribir en comillas dobles. No sé si, Kevin, ese es el color de tu cabello, pero lo pondré. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta cadenita que dice castaño, que va a reemplazar a col cabello, o se constituye como parámetro actual. Y este parámetro actual es el que cuando haga aceptar se va a pasar o se va a reemplazar con el cabello que está dentro del programa. Y ese es el que cuando yo haga un get color cabello me va a mostrar. ¿Sí? Ok, hago eso. Internamente en la memoria de la máquina se va a reemplazar. Si antes habría, un color definido por negro, ahora va a ir con castaño. Y si yo veo ahora cuál es pues el color de cabello que tiene Kevin, no voy a ir a este método
¿Se fijan? Me retorna ese valor con el que he establecido. Ya, ahora sí, ¿quién me preguntaba? Licenciada, o sea, cuando un parámetro todavía no está definido es formal y cuando se lo define es actual. O sea, esa parte no entendí, perdón. Exacto. Muy bien, Carlos. Eso es. Porque hasta aquí, cuando hacíamos esto, ¿no? De pasarle el dato, aún no teníamos. Ahora yo quiero cambiar de color de cabello. Entonces yo lo defino. Especificidad o claridad o en concreto, ¿no ve? Yo defino un color. No me gusta el castaño, ahora va a ser rubio. En ese instante lo defino, concretizo ese valor que se va a reemplazar al col cabello. Entonces este col cabello puede ir tomando tantas cadenas, colores como a mí se me ocurra. Cuando yo envío una bien concreta, es actual. Y la que recibe, yo estoy enviando, ese se llama formal. Entonces, este es el enviado, este es el que recibe. Entonces, por tanto, de aquí ya sacamos otro concepto. Otros prácticamente definidos o escritos en la cabecera del método, cuando van a ser utilizados los métodos, van a necesitar ser pasados en valor, ¿no? O sea, es como que este método, cuando yo estoy usando, me estaría esperando a que yo ingrese un valor, ¿no? Eso me está diciendo. Necesito para responderte que ingreses un valor. ¿Sí? Entonces, es ese hecho de enviar y recibir a ese que se llama paso de parámetros. ¿No? Entonces, aquí en la transparencia vamos a ver que justamente hay ese juego. Este es otro ejemplo, pero ustedes ya pueden asociar con lo que hemos estado viendo. Pasos no es más al hecho de que en la llamada del método se va a enviar esos valores o el valor para que del método de ese programa donde está necesitando ser ejecutado sea ese valor reemplazado y con él haga la tarea que tiene que hacer. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, ahora, ¿cuáles son las condiciones para hacer esta parte del paso de parámetros? Es que primero, tienen que coincidir. ¿Eso qué significa? Si yo digo color cabello y veo que me está pidiendo un parámetro, voy a poner aquí rojo. Y me voy a despistar y voy a poner, pero también me gusta en negro. Cuando digo número, se refiere a este hecho. Solo te he pedido uno, no dos, me está gritando. ¿Ve? Entonces, en número tiene que ser justo la cantidad que está solicitando. Tipo de datos. ¿Qué pasa si yo me despisto y pongo? Ustedes saben que también se puede utilizar las comillas simples en lugar de las dobles. ¿Qué pasa? Wow, nuevamente me salta un error. Y es porque no es admitido comillas simples cuando el tipo de dato es string. Si hubiera sido char, esto iba a estar bien. ¿Sí? Entonces, los tipos de datos con los que se declaran deben coincidir. Por eso está diciendo, deben coincidir. Este simple
¿Representa un string? No, es a un char. ¿Char es igual que string? No, entonces no te voy a permitir. Así me está indicando este reporte del error. Luego el orden. Si tuviera aquí más parámetros, ingresar al revés, imagínense que aquí tenga string col cabello, coma, y el código de su color, digamos, que va a ser un int código, cabello. Entonces, si yo ingreso en inverso, primero el código 33, digamos, y luego recién el string. Entonces, aquí, imaginando. Estamos imaginando que tuviera dos parámetros. Estoy repitiendo el primero cadena y el otro entero. Pero al momento de hacer correr, yo voy a cambiar y decir, voy a ingresar primero la cadena. Me va a dar igual error. Tiene que aparecer las entradas en el mismo orden que dice la cabecera del método. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, ahora sí, hasta aquí también ya hemos aprendido a crear objetos. Crear objetos a partir de pinchar en la clase con el botón derecho del mouse. Cuando yo estoy refiriéndome a estas dos cosas, claro, les he dicho, créanme objeto. Y listo, ¿no ve? Ya ha aparecido un cuadro rojo. ¿Esto a qué se debe? A la siguiente sentencia. Y es que hay que mirar, o sea, o instrucción. ¿Cómo es esta instrucción de arriba y la de abajo? Que lleva primero la palabra new. Como aquel momento que les indiqué, new significa nuevo. Posteriormente a new hay otra palabra que se denomina persona. Persona, ¿qué llega a ser? ¿Acaso no es la misma clase? Uno se puede ir preguntando. Exactamente, tiene mucha relación con la clase. Y esto es porque vamos ahora a hablar de los constructores. Es que dice, para crear estos objetitos, Java necesita de un constructor. ¿Pero qué es un constructor? Prácticamente no es un método de los tantos más. Permítanme. Aquí. Ni siquiera aquí traerles otro más. Ahí. Ya. No sé si recuerdan cuando hacíamos este programa, también les dije, a ver, su estructura de un programa ya escrito en Java va a tener dos cosas, una cabecera y un cuerpo, ¿no? Con llaves abiertas y cerradas, delimitadas este cuerpo, ya. Ok, ¿qué es la cabecera? Les dije, llega a ser la clase, por eso lleva el nombre, perdón, la palabra reservada class, que se antepone al nombre que yo quiero bautizar, ¿no? Ok, a ese programa. ¿Qué más lleva dentro del cuerpo? Una parte que está destinada a la declaración de atributos y otra a la definición de los métodos. Bien, pero entre medio aparece otro conjunto de instrucciones, fíjense. Estas dos, aún no era tanto así. Fíjense esas dos, que tiene particularidades interesantes que hay que denotar. Pues primero, ya en el mismo entorno BlueJ,
Se los va a documentar digo, porque está encerrada entre estos símbolos toda esta cadena. Un comentario o una documentación que dice, esta parte que usted está viendo va a corresponder al constructor de los objetos. ¿Sí? ¿Qué significa constructor de objetos de la clase persona? Es justamente, hace referencia a la creación de objetos a partir de la clase persona. Cuando yo quiero crear un objeto a partir de esta clase persona, me da esto, ¿no? Fíjense, me da estas dos opciones. Usted quiere crear una persona con estas características definidas, o usted más bien quiere crear una persona donde usted va a decidir qué color de cabello tendrá, qué tamaño. ¿Ok? Entonces, este es otra forma de crear un objeto. Entonces, si pasamos a ese que no hemos estado usando, fíjense que me va a ir pidiendo 3 datos. Entre esos está color de cabello, mejor aquí, tamaño y sexo. Ok, y si veo un poquito más abajo, me dice, usted lo que está tratando de hacer en este momento es crear un objeto, su nombre va a ser persona 3, y para crear esta persona 3, usted va a necesitar ingresar datos como color de cabello, tamaño y sexo. Entonces, como yo estoy queriendo hacer el paso de parámetros actuales a los formales, pues tengo que aquí ya definir. Esperando en este momento string color cabello. Entonces voy en ese orden. ¿Qué viene? Tengo que respetar, recuerden el orden. Doble tamaño. Entonces yo tengo que decir su tamaño de 1.26. Luego viene el sexo. Puedo decir es femenino. Con estas características, el objeto 3 se va a ir creando. Si digo aceptar, tengo otro objeto creado que si yo veo ahora, necesito ver color cabello, get color cabello, es rubio, quiero ver el tamaño, get tamaño, es 1.20, quiero ver sexo F, ¿no ve? ¿Ya? Y si, bueno, eso, para empezar. Entonces, volviendo ahora a las transparencias, ¿qué hace un constructor? Es aquel que va a crear objetos, ya se los he demostrado. ¿De dónde van a venir? A partir de la clase. Eso implica entonces que la clase debe en su código tener los constructores. ¿Y cómo estos constructores son definidos? Y aquí dice, ¿no? Ese constructor que hay que hacer para crear las clases debe llevar el mismo nombre de la clase, mismo nombre, persona. La clase es persona. Perfecto. ¿Qué más debe llevar? Siempre debe ser el que va a ser escrito apenas termine de declarar los atributos. Está en esa posición, ubicación o atributos, y lo que debe seguir inmediatamente es el constructor. No es ningún método que sea set ni get, sino entre medio de la declaración de atributos y los métodos set, get,
están los constructores. Como verán, no solamente entonces yo puedo tener un constructor, sino también más de uno. Un constructor sin parámetros, un constructor con 3 parámetros, todavía puedo tener más constructores, seguro que sí. Puedo hacerme otro constructor que lleve las 5 variables o atributos que he declarado en la clase, ¿sí? Okay. Y dice Perdón, que perdón, debe ser, licenciada. ¿sí? Un poco me he perdido en la diferencia en la parte del código entre el constructor y el método. Podría volver a mostrar, es que lo he pasado un poquito rápido y no he tenido, no he podido percibir la diferencia. Ya. Entre el constructor y los métodos que hemos hecho para manipular los atributos, ¿no ve? Todo lo que hemos hecho set y get, perdón, entre la declaración de atributos versus los métodos set, get, etcétera, se encuentran los constructores. Esto. O sea, apenas tú terminas de declarar los atributos, teatro en escribir los constructores, Carlos. Eso es de una manera bien simple que te puedo decir. Después recién aplica o describe todos los métodos que crees que debe tener la clase. Ya, ese es el orden. Espero que me hayas captado. Pero lo que no estoy El captando bien es el formato, exactamente. Por formato favor, tiene los que seguir coquetes, estas reglas, Carlos. Estas reglas ya, tienen que tener mismo nombre de la clase. Tiene que tener, no tener, perdón, tipo de retorno. Fíjense, no hay tipo de retorno a diferencia de los que yo escribo, como el get set y otros. No tiene tipo de retorno, siempre es público, siempre va a ser público, el tipo de modificador de acceso es público. Debe, además, otra cosa, parámetros. Aún sea 0 parámetros, pero siempre debe llevar estos paréntesis abiertos y cerrados. ¿Listo? Eso significa esta forma de escribir va sin que yo pida que el usuario, pues como en este caso, ¿no? Explícitos, donde como parámetro formal voy a esperar que alguien me envíe los valores para reemplazar en estas partes. Miramos con el otro, no hay ese hecho. Entonces, ¿dónde se asignan esos valores? De una manera explícita ya dentro del cuerpo, ¿sí? Pues por eso todo objeto creado con estas características siempre va a tener estas cosas ya definidas. Quiero remover, vamos a remover todos. Tengan una idea bien clara a qué me refiero con este hecho. Ya, entonces, si yo creo con este tipo de constructor, con el primero, y ya pongo. Ay, es que estoy con paso a paso. Vamos a esto. Corriendo, vamos a reset y ya, listo. Sí. Me he copiado de no sé dónde, cómo ha venido, no lo sé ya. Ahora sí, vamos a hacer correr con el primero. Tengo un objeto persona 1, tengo un objeto persona 2. Si yo veo las características con las que se ha creado persona 1 y persona 2, ambas justo tendrían que tener rojo, blanco y femenino. Fíjense para persona 1, simplemente color cabello rojo para persona 1. Si yo digo ahora para persona 2,
color de cabello es rojo. Si así crearía N, 10, 100 personas, objetos de la clase persona número 100, tendría lo mismo, rojo, blanco, femenino. En el mundo real no es así. Si yo les miro aquí en esta pantalla, encuentro pues que tenemos diferentes sexos, nuestro color de cabello es diferente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué saco en conclusión de esta partecita? Pues crear objetos con parámetros o valores definidas o concretos ya para sus atributos, prácticamente es poco flexible, porque a todos los ve como si fueran así cortados por la misma tijera, ¿no? Ya, con las mismas características. Eso no es verdad. Más bien la idea es que seamos más flexibles donde los valores que está pidiendo aquí en los parámetros sean definidos de acuerdo a si es Kevin, si es Pedro, si es David, si es Oscar, si es Francis, etc. ¿No? Aquí sí yo tengo la posibilidad de ingresar conforme a cómo quiero el color de cabello de mi persona 2, de mi persona 1, de mi persona 100, etc. Esa es la gran diferencia de ambos tipos de constructores. ¿Han podido apreciar esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se aprecia? Ya. Por tanto, aquí nuevamente hay que indicar que el constructor de una clase no solamente es uno, puede ser tantos como yo precise, o como quiera yo representar a una persona. Como les indiqué, incluso yo puedo hacerme un tercer constructor. Si yo miro, hay 2, 4, 5 que involucre a los 5 parámetros: color cabello, tamaño, sexo, peso, creo que era, ¿no? Y string, raza. Digamos un poquito porque no se vaya muy lejos, lo voy a dejar así. Ya puedo poner otro detalle más, aquí les voy a aprovechar de explicar. Simplemente decir, ok, el peso va a ser igual a P y la raza en este caso, ¿por qué no estoy aplicando this? Porque P es un nombre del atributo o del parámetro que estoy pasando diferente al que ha sido bautizado al empezar mi clase. Raza igual, simplemente he agarrado como ra. Entonces yo no necesito aplicar el operador this punto. This punto se aplica siempre y cuando el nombre del parámetro que está declarado en la cabecera de este constructor coincide con el declarado aquí arriba. Declaración de atributos. Entonces, para que Java no se un poquito se maree o se pierda o se confunda, pues a quién voy a obedecer o de quién se trata. Con this se indica que se trata en este caso del nombre de atributo declarado aquí arriba como atributo. Y cuando se hace color cap aquí, la diferencia es que es un atributo o un para declarado en la cabecera del método.
¿sí? Este ya es un nombre de parámetro que se está declarando en el constructor. Lo mismo puede aparecer también con el método en esas coincidencias. Pero generalmente lo que queremos es diferenciar cuando se habla de los constructores, porque inmediatamente declaración de los atributos, como ya les indiqué, vienen los constructores y ahí si coinciden estos nombres pueden generar confusiones, bueno, no saber Java cuál agarrar como parámetro del constructor o como atributo declarado de la clase, ¿no? Se antepone this. Pero si yo no hago coincidir, entonces me olvido de this y simplemente así. Bueno, eso. Ok. La última recomendación es que si yo he declarado 5 parámetros, aquí en su cuerpo deberían aparecer también 5 asignaciones. ¿Qué más? Vuelvo a la transparencia. De ahí es que viene la idea de instancias múltiples, pues con estas características declaradas en cada constructor puedo generar objetos con estas características, otros con solamente 5 características, otras con 3 características y así sucesivamente. ¿Ya? Eso implica que voy a tener múltiples objetos de características. ¿Sí? ¿Qué? Tantos objetos como quiero. Hasta aquí ya hemos aprendido entonces crear objetos, aplicar la palabra new para crear a estos y al aplicar new hacer referencia al constructor con la cual se van a crear los objetos. ¿Ya? En este momento de que nosotros pasamos, y aquí se los he puesto también las figuras para que ustedes aprecien, donde se generan al momento de ejecutar estos llamados constructores. ¿Ya? Y los valores que hay que asignar. Y de esta forma como se van generando. Y no solamente puede ser el primero, sino tantos como quiera. Ahí están los métodos. Y todo lo que hemos estado hablando en este momento, hasta este momento con los parámetros también, ¿no? ¿Qué parámetro necesita o no necesita? ¿Cómo se comporta cuando es un método que retorna un valor o no, etcétera? Y con esto estaríamos terminando la primera parte. Todavía falta aún para completar lo del libro. Lo que solicitaría es que para mañana ustedes ya vean estas transparencias, que es comprendiendo las definiciones de clase. Me dan un par de minutos, termino ya. Simplemente indicándoles, fíjense que ya hasta ahora hemos aprendido varias cosas, prácticamente todas diría, estas. A modo de repaso, en estas transparencias van a encontrar el uso de sentencias de asignación, condicionales, etcétera, con un ejemplito que está también en plataforma y ustedes ya podrían estar haciendo correr para comprender un poco más de qué se trata este ejemplo. Así que mañana, unos minutos, esto para reforzar lo que hemos aprendido ahora, o prácticamente voy a que haya alguna duda, que me lo digan. Y vamos a terminar mañana con otra, el capítulo 1, que tiene que ver con interacción entre objetos, ya manejando 2 objetos, porque hasta ahora simplemente nos hemos concentrado con uno. ¿Ya?
Entonces tienen un material por leer. Hasta mañana, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Chao. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Hasta luego, Inge. Bueno. Chao, que les vaya muy bien a todos. Por favor, se van.